En el marco del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la Secretaría de Seguridad Ciudadana ha decidido crear una serie de entrevistas con todas aquellas mujeres que han pasado por la institución, aquellas que marcaron el camino, aquellas que superaron una serie de obstáculos y que hoy ya han dado paso a la nueva generación de mujeres que están dentro de esta institución. Esto también en el marco de la exposición La historia de las mujeres en la Policía de la Ciudad de México. El día de hoy nos encontramos con la doctora Didora Guadalupe Salazar Batalla. Cuento con 26 años de servicio. Actualmente me encuentro comisionada en la Universidad de la Policía de la Ciudad de México. He trabajado como docente en áreas administrativas, en áreas operativas y bueno, estoy por terminar un segundo doctorado en Sedena. Ya tuve el privilegio de ser la primera generación de la Universidad de la Policía de la Ciudad de México, tomando un doctorado en seguridad ciudadana. Muchas gracias por el reconocimiento. Doctora, es un placer tenerla por aquí porque además usted ha sido muy estudiosa justo del tema que vamos a tocar. Pero primero vamos a los inicios. ¿En qué momento, digamos, usted dice, quiero ser policía? ¿En qué momento? Fíjate, es una pregunta muy interesante. Yo desde hace mucho tiempo trabajaba en una institución bancaria y mi idea era la contaduría pública, me encantaban los números. Posterior sale una convocatoria precisamente para poder entrar a la policía. Yo era maestra de inglés en aquel tiempo y se iba a capacitar a la policía del T2000. Estoy hablándote ya de muchos años. Entonces yo entré a participar precisamente para formar parte de esos instructores en el T2000. Entramos al sistema básico y en mi primera área donde yo estuve fue recursos humanos, donde pudimos estar capacitando a los policías. Y algo bien raro que pasa en mi familia, yo soy hija única, y todo el tiempo mamá y papá era de danza, inglés, natación y piano y todas esas cosas. ¿No? Sí. Entonces yo recuerdo mucho a un tío, concertista, mi tío, y siempre me decía que yo era una Bambi, ¿no? Y cuando entré a la policía, para la familia fui la Bambiliona, ¿no? Por el cambio tan drástico que se dio precisamente en esto. Y yo creo que primero fue parte de tratar de buscar un poco la justicia, ¿sí? Del conocimiento, y cuando entré, pues me enamoré. O sea, mi licenciatura raíz es la criminalística y eso se volvió parte súper indispensable dentro de la policía, ¿no? Entonces yo me enamoré de alguna oportunidad que se dio y posterior pues se convirtió en parte importante. Yo soy la única mujer policía y también soy la única policía dentro de mi familia. Todos han tomado diferentes caminos y bueno, mis hijos tampoco han querido estar realmente dentro de la policía, pero yo estoy tatuada y estoy enamorada de la policía totalmente. O sea, entonces sí, de verdad la única, o sea, única. Nadie se ha ido como por temas tampoco de seguridad y esto. Sí, un poco mi hijo trabaja él es especialista migratorio, ¿sí? Mi hija hizo su servicio social un tiempo aquí en la Secretaría de Seguridad Ciudadana y es psicóloga actualmente, pero así esa vocación, yo creo que más mi hijo está un poquito más enfocada. Un tiempo estuvo en la Policía Federal, luego se fue al Instituto Nacional de Migración, ahora es docente por allá en el Colegio Militar, entonces como que él está más empapado con este ámbito castrense. Empezar a avanzar dentro de la institución, ¿cómo fue el proceso? También luego lo platicábamos con otras jefas que han pasado por aquí, nos decían, al final mi apoyo, mi familia. Entonces, ¿cómo fue este proceso de ir creciendo como mujer policía y al mismo tiempo estar en la familia, el ir y venir, todo esto? Luego dicen que las mujeres tenemos doble turno. Sí, exactamente. Entonces, ¿cómo fue eso? El doble trabajo. Fíjate que después de que yo salí dando un poquito seguimiento de recursos humanos, cuando tú terminas una comisión te pones a la disposición. En esa disposición a mí me tocó en aquel tiempo a la Dirección General de Policía Sectorial. Sí, todavía no había subsecretarías ni nada de ello. Entonces ahí me ponen a disposición y conozco a mandos muy antiguos, ¿sí? En aquel tiempo pues eran 5 mandos, 6 mandos los principales, ¿no? Los ejes dentro de ello, y ahí estaba el jefe Almada Gallardo, en paz descanse. Él fue uno de los pioneros, pero yo puedo identificar que él buscaba precisamente trabajar
con mujeres. Nos costaba muchísimo trabajo. En aquel tiempo nos tocó a mí me tocó todavía computadoras A, disco B, disco C y un montón de claves para poder entrar. Y empezamos a trabajar los primeros procedimientos sistemáticos, vamos a identificarlos así. En aquel tiempo, junto con un jefe que se volvió parte de mi historia, de mi maestro, el jefe Rosales Gamboa en aquel tiempo, era parte indispensable de hacer operativos, ¿no? Y empezamos a trabajar en conjunto. Puros hombres, estaba la jefa Esperanza Galicia. Sí. La jefa Esperanza Galicia era una directora general en aquel tiempo. De hecho, en mi historia, yo puedo entender que ella es la primera mujer que llega al grado de primer superintendente en la historia. Sí, nosotros la investigamos a la par con su tesis y ella además tuvo muchos primeros. También fue la primera jefa, como por ejemplo en la alcaldía Miguel Hidalgo, o sea, tuvo como muchos avances que les abrieron también a ustedes, ¿no? Entonces, sí nos costó, bueno, a mí en mi caso ya me costó muchísimo trabajo porque la verdad era de que, ¿qué va a opinar? ¿Qué me va a enseñar? ¿No? Estar peleando un poquito con el criterio y el mando operativo era muy difícil de que pudieran, a veces, uno pudiera dar la opinión, ¿no? Si estamos haciendo una orden de operaciones, un operativo, y pues tú de forma estratégica decías, no, es que por acá puede ser, y a ver, espérame tantito, estamos acá entre puros hombres, ¿no? Y poco a poco fue avanzando ese reconocimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque al final los mandos sí se empezaron a apoyar en las mujeres, porque igual ellos, pues no, o sea, a mí me tocó todavía de maquinita de escribir, ¿no? Entonces, si te equivocabas, pues ya sabrás, tendrías que repetir el todo, ¿no? Entonces, los mandos nos dieron ese acompañamiento, tanto nos enseñaban, como al mismo tiempo, pues nosotros nos volvimos parte indispensable para todos sus operativos, los documentos, los informes. Eso fue muy importante. Ahora, si me voy un poquito más, que si nos costó trabajo, me costó muchísimo trabajo. Me costó muchísimo trabajo porque a veces, pues no faltaban los albures, ¿sí? No faltaba, de alguna forma, esas pequeñas discriminaciones, como todo. Tampoco había mucha adecuación de las cosas de las mujeres, ¿no? Nosotros nos poníamos un chaleco y parecíamos tortuguita, ¿no? Nos quedaba aquí. ¿Por qué? Porque pues no había precisamente ese estilo. No había ese diseño para las mujeres, ¿no? Entonces, un tiempo a mí todavía me tocó de faldita, ¿no? Entonces subías a la patrulla y pues tenías que tener cuidado para subirte. Entonces yo creo que todo eso fue cambiando. Desde que nosotros, parte de las mujeres que empezamos en el área operativa, hasta vernos de pantalón nos causaba extraño, ¿no? Extrañez por lo mismo de las cosas masculinizadas dentro de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ¿no? El lenguaje totalmente un lenguaje para hombres, nada que ver con los grados que ahora tenemos de inspector, inspectora, ¿no? O sea, ya hubo ese lenguaje inclusivo. Sí, y justo lo veíamos, bueno, vamos a entrar a esta parte primero de en qué momento empieza como a avanzar, a alcanzar como grados mayores dentro de la institución y que dice, yo quiero como adentrarme en la historia de las mujeres de la que han estado en la policía. ¿Cómo llega a ese punto? ¿Cómo llegó ese momento? Pues mira, después de esa etapa que yo estuve en la Dirección General de Policía Sectorial, me toca irme a una subsecretaría, después me ponen a disposición, me toca ser pionera del Estado Mayor Policial, nos tocó formar el Estado Mayor Policial, en el cual ahí se empezaban a evaluar a las mujeres. Tuvimos una primera generación donde se evaluaron a las mujeres que tuvieran cierta profesionalización y fueron la mayoría las que se formaron como mando, ¿no? Tenemos a la jefa Cristina, tenemos a la jefa Mabel, tenemos a la jefa Itzania, Karen, varias que fuimos formando ese pequeño grupo. ¿En qué momento cambio y me voy al estudio, después de estar en área administrativa y operativa, de aprender a hacer protocolos, de aprender a hacer, junto con un jefe, yo hice más de 15,000 órdenes de operaciones durante el tiempo que estuve diseñando operativos? Pasa un efecto que coincide que entra la pandemia, ¿no? Aquí en la Secretaría de Seguridad Ciudadana llega a pasar que cada cambio de administración o cada cambio de mando, pues cada quien trae a su gente, ¿no? Sí. Y cada quien traía a su grupo, y eso a veces te llega, entre comillas, un poquito pues, ¿qué te sería la palabra? La voy a ocupar, discriminar, en cuestión de que ya no perteneces a cierta administración, entonces ya, fue tu tiempo y ahora te vas a otra situación.
Yo me encontraba A en el pesar de la a trayectoria y pesar de de la todo el tiempo. trayectoria, Ok. en automático, si ya no perteneciste a esa administración, ya no te consideran, ¿no? Ok. Pueden salir muchísimas cosas, Ujú. ¿no? Pero no consideran el perfil, ¿no? Para eso tenemos exámenes de centro de control y confianza, donde pueden saber si eres corrupta o no eres corrupta, si hiciste alguna situación, no están las actas administrativas y todo lo Ujú. demás, ¿no? Pero no te permiten a lo mejor acercarte para poder competir, ¿no? Es algo Ujú. que yo hablo muchísimo en mi tesis, ¿no? O sea, no se da esa apertura de competir para ocupar esos cargos que pues tú quisieras. A mí me preguntas, ¿tú quieres ocupar un cargo? Yo les diría sí, ¿no? Por todo lo que sé, por todo lo que yo he entrado. Entonces, cuando se da ese movimiento, surge la pandemia y yo me acerco, en ese tiempo estaba el jefe Harfuch, me Ujú. acerco a un ex mando, a un ex secretario, el doctor Manuel Mondragón, Ujú. y en ese momento pues se da toda la transición. Y yo estaba estudiando mi doctorado en la Universidad de la Policía Ujú. y pido precisamente eso, pido que me convencionen a la Universidad de la Policía de la Ciudad de México para concluir mis estudios, poder participar en programas y pues tuve la fortuna también de que llegó una convocatoria que mandó Sedena en aquel tiempo a hoy nuestra presidenta, antes nuestra jefa de gobierno, Sí. y ella decidió, la jefa decidió mandarlo a la secretaría y de la secretaría mandaron al que tuviera mejor promedio, un Ujú. poquito de ego, entonces tuve el mejor promedio en el doctorado de aquí de la Universidad de la Policía y fue por eso que me mandaron a competir, compito y pues estoy ya por terminar mi segundo doctorado en Seguridad Nacional. Qué gusto. Muchas Pero gracias. además, esta parte de la historia, usted la vivió. O sea, tanto hace la investigación, por ejemplo, obviamente de la parte de los 30, de los 50, que es hasta los 50 que retoman un poco como... Pero a partir que 80 por ahí, usted ya empezó a vivir todo esto, ¿no? Sí, ya me tocó a partir de los 80. Fíjate que yo me acuerdo muchísimo, nunca se me va a olvidar. Lástima que en aquel tiempo no había tantas redes sociales Ujú. como ahorita, Como ¿no? ahora. Y tanto que se pudiera guardar la documentación. Pero yo me acuerdo que había una persona, y voy a rescatar parte de su historia, que se llamaba Maruchita. Maruchita, ella se ponía a platicarnos. Era una señora en aquel tiempo de 60 años. Ujú. Y Maruchita trabajó la inteligencia, ¿no? Ok. La investigación y la inteligencia. Estamos hablando que en los años 60, 70 empezaron los primeros grupos de mujeres que se dedicaban Ujú. precisamente a poder investigar, ¿sí? Y ella estaba ahí en el 8º piso y pues sí, había un baño común. Yo siempre me lo encontraba porque era una persona ya grande y te ponía a platicar, tenía unos ojos azules sorprendentes. Y ella comentaba que en aquel tiempo escogieron a ciertas mujeres para poder sacar información a los grupos delictivos. Entonces iban al Salón Los Oh. Ángeles, iban al Salón California y pues aprovechaban parte de su personalidad de las mujeres y se acercaban con estas personas, ¿no? Y sacaban información. Y Maruchita comentaba, porque ella nada más tuvo una hija, Ajá. y su hija se metió de monja, me acuerdo perfectamente, Ok. y ella vivía por la colonia Guerrero. Y ella comentaba que eran 22 mujeres nada más y que hubo un error de una mujer y fue cuando las metieron todas al área secretarial, ¿no? Entonces, esto que podemos nosotros identificar se siguió repitiendo para los años 80, para los Ujú. años 90, pues casi las mayorías de las actividades, que fue con lo que empecé a platicar contigo, pues todos eran en el ámbito secretarial, ¿no? Era el apoyo, ¿no? El mando al frente y atrás la mujer, ¿no? Igual que Ujú. las típicas refranes, ¿no? Detrás de un gran hombre hay una gran Claro. mujer, ¿no? Así pasaba aquí, como que detrás de un Ajá. gran jefe, atrás hay una excelente secretaria, ¿no? Entonces, no se reconocía el trabajo también de las mujeres, ¿no? Tuve la oportunidad de debatir, porque sí me tocó Ujú. debatir, poder enseñar, y mi mando en aquel tiempo pues se vinculó muchísimo, mucha confianza, porque sabía que me gustaba trabajar y hacer bien las cosas, y en ocasiones cuando les llamaba la atención a todos los hombres era así de, oye Dinora, esto, bla, 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 pero yo lo entendí después, que era que me llamaba a mí la atención para que todos los demás
entendieran, ¿no? Que pudieran ver, sí, ella no es perfecta, también se llega a equivocar, pero una forma de llamarme la atención. Entonces, yo creo que fue la presencia y la permanencia y también, pues, demostrar, ¿no? Ir creciendo en el estudio, porque sí había ocasiones que te decían, a ver, traigan a la licenciada, o a esa que está estudiando, tráiganla, ¿no? Y Como sí, esa, y sí, y así eran los comentarios, pero yo creo que nos dimos presencia a las mujeres en la mayoría en el estudio. Fue muy importante. Jefa, adentrándonos un poco en esta primera tesis de doctorado, ¿qué pasa en 1929, que es cuando se hace la convocatoria? En el 30 ya se forma el grupo, el primer grupo de la policía femenil, y en 32 como que medio que las disuelven o no, pero ¿qué pasa en esa época? ¿Qué pasa después con las mujeres? Porque de ahí tenemos un lapso hasta 1956 que las reagrupan y solo son 25. Es un lapso fuerte de tiempo, o sea, ¿qué pasó ahí? Nosotros encontramos, por ejemplo, que algunas eran celadoras en el 41, datitos como, pero muy como dispersos. Muy esporádico. Exacto. Ahora sí que cuentan las historias porque no hay mucho por escrito, que cuando entró el primer grupo precisamente de mujeres policías se encargaban de parques y jardines. En aquel tiempo era de que se iban de pinta, ¿no? Entonces era su labor, ¿no? Que pudieran estar vigilando de que no se fueran de pinta a los niños, ellos que a los niños, ¿no? Cuentan esas historias que hubo una llamada de atención hacia un jovencito y el jovencito era hijo de un alto funcionario y entonces fue cuando otra vez volvieron a decir, a ver, las mujeres que estaban ahí cuidando parques y jardines van para adentro, ¿no? Se empiezan a crear esas pequeñas áreas secretariales, ¿sí? Empiezan a entrar las áreas de como unidad de control, que ahora son unidad de control administrativo, y necesitaban que hubiera gente que archivara, que escribiera, que hiciera documentación, y pues si te has de acordar, en aquellos tiempos una de las carreras más importantes que había de las mujeres, pues nada más era taquimecanografía y mecanografía, claro, porque las preparaban pues para ser secretarias, ¿no? Entonces ese mismo efecto pasa en la policía de la Ciudad de México, de lo que yo pude rescatar con la entrevista. Me queda muy claro la que tuve la oportunidad de conocer a Chuyi, y que le decían de cariño así también. Entonces yo creo que fue eso, que empezaron a relegar a las mujeres por ciertos errores que pudo haber pasado y no le dieron la oportunidad de ese crecimiento. Coincide, creo que nada más para el año de 1974 es cuando vuelven a formar el grupo de mujeres, y eso porque teníamos el primer Congreso Internacional de Derechos Humanos, que se da la participación de las mujeres. Ellas lo cuidan, ¿no? Ellas lo cubren, ellas lo cuidan, porque pedían precisamente presencia de mujeres, ¿no? Entonces ahí ves a este grupo nuevamente de mujeres, ya con bombín, otra vez con sus falditas, iban a la calle, pero estaban cubriendo eventos, hacían de decanes. Ahora ya las sacamos de ser secretarias, ahora vamos a llevarnos las de decanes, ¿no? Entonces es ahí donde yo veo, por parte de lo que pude encontrar de historia, que las vuelven a representar. Pero otra vez volvemos a decanes, no había un crecimiento de las primeras mujeres, hasta en las fotografías del agrupamiento femenil hay un cambio también, hasta un mando hombre, ¿no? Estaba ahí dentro de ese agrupamiento femenil, ¿no? Entonces, lástima que en aquellos tiempos no se pudieron rescatar las historias, ahora ya nos permiten hacer partes informativos o cuando hacemos un acta de entrega, ponemos cuáles son nuestros logros en cada acta de entrega, pero en aquel momento yo creo que no se pudo rescatar. Hay un libro donde yo me basé precisamente en la biblioteca de la Universidad de la Policía de la Ciudad de México, que es un libro que está escrito a máquina de escribir, y ahí es donde hablan un poquito más de la historia precisamente de las mujeres, lo que se pudo rescatar de las mujeres policías. Jefa, volviendo un poco a la parte de su trayectoria, también lo habíamos platicado con otras de las compañeras, debe haber momentos muy difíciles, donde de pronto dices, híjole, se me está complicando, esto me cuesta demasiado, igual y hasta quiero tirar la toalla. Tuvo un momento así, y luego aparte, otro momento donde dijera, pues sí se me complica, sí me está costando, pero no, o sea, yo me quedo por esto. Fíjate que la primera pregunta, yo creo que me marcaron 3 momentos, los tengo súper grabados, 3 momentos pues en mi vida. El primero, lógicamente, tuvo que ver con mi separación, ¿no? Yo me casé bien,
entramos a trabajar. De hecho, a él también le habían dado la oportunidad de si quería entrar a la policía, no le llamó la atención. Entonces, el tiempo de la policía empezó a ser demandante, ¿no? ¿Por qué? Porque yo siempre me procuraba quedar los tiempos que fueran necesarios, ¿no? Y en su caso, él pues me apoyaba cuidando a mis dos hijos. Tuve la fortuna de mi madre y mi abuela, que fueron parte muy importante, ese soporte emocional de cuidarme y apoyar a los hijos, ¿no? O sea, y en un momento dado, pues él decide y me dice, pues, ¿qué? ¿La policía o qué hacemos, no? ¿Sí? Entonces, salieron otras circunstancias y en ese momento dije, voy yo. Me acuerdo perfectamente, estaba en la glorieta de los insurgentes, y ahí en la glorieta de los insurgentes hay una iglesia que se llama la Sagrada Familia, ahí sobre la calle de Orizaba. Y me acuerdo que cuando decidimos separarnos, a la fecha yo nunca le metí ni pensión alimenticia ni nada. Yo me acerqué a Dios y lo único que le pedí fue, permíteme estar sana para sacar a mis hijos adelante, ¿no? Fue lo único que le pedí. Mis hijos estaban chiquitos, mi hijo tenía 3 años y mi hija tenía 8 años, ¿no? Entonces dije yo en ese momento, con el apoyo de mi madre y con el apoyo de mi papá, todavía vive mi padre, y de mi abuela, dije, vamos a sacar adelante, ¿no? Entonces ahí fue una toma de decisión muy importante para mí y me aboqué totalmente a la secretaría. Era de las que me iba a la 1 de la mañana, 2 de la mañana, me quedaba a dormir en el suelo, cuando había mucho trabajo, porque teníamos que hacer las tarjetas del mando y eso era muy complicado, ¿no? O sea, hacer una tarjeta de un mando no es cualquier cosa, cualquier error es una responsabilidad. Ese fue uno. Ya cuando yo ya tenía mi primer cargo, porque yo vengo desde abajo, yo no me salté ningún cargo, jefatura departamental, subdirección, dirección claro, ejecutiva, ningún carguito me salté, ¿no? Así que no fue de dedazo, ¿no? Fue de carrera. De ir creciendo. De ir creciendo. Sí. Hubo una vez que en ese tiempo yo era directora ejecutiva, ya me encontraba yo en la dirección ejecutiva y mi mando era súper demandante en toda la información y yo vivía en la secretaría y en el 11º piso me tocaron los 2 terremotos espantosos, pero ahí me tocaron los 2 terremotos. Y en esa ocasión mi padre estaba muy enfermo. Y me habla mi tía, yo lo fui a ver un sábado a mi padre acá por Zaragoza. Y le pregunté, papi, ¿cómo te sientes? ¿Cómo vas? Me dijo, ya, sácame de aquí porque no me siento bien. Yo lo dejé bien, lo dejé tranquilo. Y eso fue un sábado, el domingo lo fui a ver y fui de entrada por salida. Y el lunes, como a las 6 de la mañana, me habla mi tía y me dice, hija, tu papi se puso muy malito, necesito que vengas. Y en ese momento yo le aviso a mi mando porque me tocaba llevar los informes a jefatura de gobierno para que el mando pudiera, todos los sucesos que pasaban se hacían unos cuadernillos, ¿no? Tenían que estar bien redactados con la información para que pudieran informar a la jefatura del gobierno. Y en ese momento le hablo yo a mi jefe y le digo, jefe, voy a mandar las cosas con otra persona porque mi padre está muy mal. Y su primera respuesta fue, me dice, ¿tú eres médico? ¿Tú lo vas a cuidar? Le dije, no, jefe, voy para allá. Entonces me voy a jefatura de gobierno a llevar toda la información, me vuelve a hablar mi tía y me dice, hija, le acaba de dar un segundo infarto a tu papi. Me dice, necesitamos que ya estés aquí. Y me acuerdo en aquella ocasión que tenía que firmar así de artero de documentación mi jefe, la firmó, le dieron las 8:20 más o menos y en camino se murió mi papá. No me pude despedir de mi papá, ¿no? Entonces así como que fue algo que me marcó muchísimo porque ahí dije, le di más importancia al trabajo que a mi propio padre, ¿no? Entonces así como que me retó a que si yo no me había podido despedir de mi padre, pues ahora tenía que hacer las cosas de mejor forma. Y la tercera, esa tercera también, así que no voy a llorar, no voy a llorar, pero una vez me tocó, estaba yo en la Dirección General de Policía Sectorial, y me tocó hacer una captura de información, teníamos que capturar a las bandas delictivas, pero apenas empezaban como los sistemas informáticos y resulta que para poder procesar todos los nombres y todo lo que capturamos a nivel Ciudad de México, estoy hablando de 80,000 celdas en el Excel, ¿no? Entonces resulta que ahora para que pudieran procesar esa información que apenas estaban haciendo, después de cada letra, de cada palabra teníamos que poner un puntito, ¿no? Entonces, por ejemplo, Dinora, punto, Salazar, punto, Batalla, punto, banda delictiva, tal, así, ¿no? O sea, todo teníamos que poner punto. Okay.
Era 5 de enero. Yo ya me había separado, tenía que ir a comprar los juguetes de los hijos. Entonces, pues mi madre, pues ahora de tecnología, ¿no? Teléfonos y cosas así, ¿no? Pues en aquel tiempo no era ello. Entonces yo veía el reloj y me faltaba información, mis demás compañeras se fueron, mi mando se fue y a mí me dijeron, mañana este documento debe estar a las 6 de la mañana en punto, ¿no? Todavía me tocó guardarlos en discos, ¿no? Información, 3:30 de la mañana y lo logro terminar, así literal, puse el último puntito. Lo guardo, lo grabo en discos y discos y discos para que se quedara ahí. Dejo una notita y le digo a mi jefe, pues aquí se queda la información, 4 de la mañana y pues me voy a Buenavista, ¿no? Porque en Buenavista en aquel tiempo nos daban vales del ISSSTE, ¿no? Entonces yo tenía mis vales del ISSSTE y se ponen ahí en medio a vender juguetes aparte, ¿no? Bueno, pues cuando llegué al ISSSTE, pues ya sabrá, una pelotita, nada más una muñequita, y mis hijos que habían pedido la casa del árbol, y que habían pedido un cochecito, y todo eso, dije, imposible, ¿no? Entonces me voy a caminar entre los puestos y a pedir que si me podían recibir mis vales, ¿no? Que porque, pues, no había alcanzado a cambiarlos y todo lo demás. Y no, güerita, ya aquí nos han hecho mucho fraude y muchas copias. Y total que una persona se apiadó de mí. Compro yo 3 juguetitos que le compré a mis hijos. Busco transporte. Eran las 5 de la mañana, ya me habían dado casi, porque no había transporte. Me pongo a caminar sobre Insurgentes para ver si me encontraba algún taxi. No había metrobuses ni nada de eso en aquel tiempo. Y resulta que me acepta un taxi y le dije que le pagaba yo con vales. Llego a la casa exactamente como a las 10 para las 6, ¿no? Y el típico de poner las bolsitas, mi hijo se despierta, mi hijo tenía 4 años, mi hijo tenía poquito que yo me acababa de separar. Y pues el literal, al aventarme, me tapé con algo, le mordí la galleta y ya pasó, se despertaron. Y en aquel tiempo mi situación económica no estaba muy bien. Yo no ganaba ni como jefe departamental ni nada, yo ganaba un salario base. Y mi hijo había pedido unos taquitos de canasta para comer. Había pedido 100 tacos de canasta para que no tuviéramos hambre, ¿no? Entonces, ya llegamos y me dice mi mamá, me dice mi hijo, todos me trajeron menos los taquitos, ¿no? Y coincidía que el señor de los taquitos pasaba a las 8 de la mañana, ¿no? Yo me esperé, pues acababa de terminar mi turno. Pasa el señor de los taquitos y le hago señas así. Y sale mi hijo y le dice, ¿le encargaron los taquitos los Reyes Magos? Y me le quedo viendo al señor y le digo, pues sí, no, yo traía los vales. Dije, pues ahorita le doy 100 pesos en vales, ¿no? Y le dice, sí, güero, nada más que no me acuerdo cuántos. No, pues eran 100 taquitos, ¿no? Pues estaban $1 el taco. Pues ya, en ese momento le trae una charola a mi hijo, feliz, súper feliz. Ahí no para la situación, me voy. Y en aquel tiempo pues llegó una patrulla porque el trabajo que yo había dejado necesitaban que le pusieran no sé qué otras cosas. Y mi hija, pues ya tenía, en aquel tiempo mi hija ya tenía más grande, era 9 años, y me dijo que ella pidió de regalo que la pudiera llevar a Six Flags y que estuviera su mami todo el tiempo con ella. Pues resulta que la mami pues nunca estaba con ellos porque pues me ayudaba mi abuela y mi madre a cuidarlos. Entonces llegó la patrulla, ya me fui para volver a hacer el trabajo y pues yo estaba con todo el sentimiento aquí, ¿no? Y mis ojeras pues al 1000%. Y el mando que me pidió ese trabajo, que después fue mi maestro, el jefe Rosales Gamboa, me dice, es que falta esto, bla, 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 en un estilo muy fuerte de hablar. Faltó este punto y faltaron esto, y hay que procesarlo. Está bien, jefe, yo ahorita lo trabajo. Lo empecé a trabajar, como a las 12 del día llegó el jefe Almada Gallardo. Y el jefe Almada Gallardo tenía 2 hijos de la edad más o menos de mis hijos, ¿no? Y se metía y preguntó, ¿cómo están? ¿Cómo les fueron? Muy humano, muy humano. ¿Cómo les fue? ¿Cómo estoy? ¿No? Y, ¿cómo te fue, Dinora? Bien. Pero era muy inteligente y vio pues que yo había llorado, se me marcó todo esto de rojo, mis ojeras totalmente desveladas porque no había dormido, lo notó. Me dice, ven tantito, por favor. Ya me metí a su oficina. Me dice, ¿qué pasó? Y le digo, nada, jefe. ¿Qué te pasó? Pues ya le conté, ¿no? Le digo, pues es que no tuve problemas para comprar juguetes y todo eso. Y en aquel tiempo le mandó a llamar al jefe Rosales. Y le dice, ¿sí sabes lo que le pasó a esta niña?
Y le dice, no, jefe, no le dejaste ni una patrulla, no le dejaste para que la apoyaran. Tuvo problemas por esto, y todavía la traes cuando a sus hijos le pasó esto. Yo le conté todo al jefe, ¿no? Y agarra y le dice, no, jefe, pues, no, te me quedas arrestado. Y arrestaron al jefe. Ya terminó eran como las 2:30 de la tarde. Nunca se me va a olvidar ese día también, de momentos bonitos. Pues yo ya con mi tristeza y todo eso ya dieron las 3 de la tarde y pues yo ya me iba. En ocasiones me llevaba una patrulla, o a veces cuando salíamos esta noche nos dejamos. Y me manda a llamar el jefe Armada Gallardo. Y veía yo que llegaron los mandos, y que llegaron ahí los mandos, y pues ya sabes, rosca de reyes, esto y el otro. Y veo una mesa llena de muchos carritos de Hot Wheels. Mi hijo había pedido carritos de Hot Wheels. Había unas muñequitas de Lollipop, algo así, la casita de árbol, muchísimas otras cosas que yo vi. Y me dijo mi teniente, en ese tiempo era teniente coronel Armada Gallardo, me dijo, esos juguetes son para tus hijos. Y una pizza de este tamaño. Y una rosca de este tamaño. Y unos pases de Six Flags. ¿Y qué hice? Pues llegué a mi casa, mis hijos le dijeron, la sorpresa. La secretaria nos quiere. Ese fue un momento bonito. Sí. Yo cuando se los conté a mis hijos lo valoraron mucho. Y entendieron por qué su mami estaba en la secretaría. Oiga, pero además una familia súper bonita, porque desde que usted cuenta los inicios, ¿cómo era usted la princesa? Sí, la Barbie. Claro, la Barbie. Ajá. Gracias. Sí, y luego ellos la apoyan con todo esto de ser, aunque era la Barbie, la apoyan para ser policía. Yo a mis hijos los adoro, los amo, aman mi profesión, la quieren mucho. Una prueba de ello fue mi hijo cuando se graduó de su licenciatura. Eso sí, todo lo que cuando yo empecé a tener cargo, yo dije, a mis hijos no les va a pasar estas situaciones, ¿no? Sí. Y mi dinero se fue a invertirlos en escuelas particulares. Mis 2 hijos estudiaron en escuelas particulares. Y yo con mi hijo estudió en la Universidad Marista, y cuando se graduó en su licenciatura, en Derecho, él es abogado, mi hija es psicóloga, y mi hijo me dijo, mami, ¿te puedo pedir un favor? Cuando fue su graduación, le dije, sí. Me dice, ¿puedes ir vestida de policía? ¿Puedes ir uniformada? Le digo, sí. Y ahí tengo la foto, mi hijo graduándose y súper orgulloso de su madre. Igual mi hija, nada más que mi hija su afecto lo demuestra de otra forma, siempre me ha valorado muchísimo. Me reconoce todos los días. Ahora que de su profesión siempre me pregunta, ¿necesitas algo? ¿Estás bien? ¿Necesitas algún otro apoyo? Y eso cuando estaba en áreas administrativas. Pero en áreas operativas, mis 2 hijos era una locura, porque 2 de la mañana, 3 de la mañana que no llegaba, para ellos era una preocupación enorme, ¿no? Ya cuando empezaron los celulares, pues el mensajito de me voy a quedar o cosas así, pero la primera vez que pasé una Navidad, si te metes a mi Facebook, vas a ver todas las fiestas de diciembre uniformada, porque eran 3 minutos para las 12 y yo ya llegaba uniformada, para el Año Nuevo y todo el tiempo. En el Año Nuevo los llevaba en Reforma, en un restaurantito, y ahí estaba mi familia, mientras yo estaba en área operativa o en puesto de mando o en algún lado. Y la primera vez que yo pasé Año Nuevo, que me quitaron de cargo, que ya no tuve cargos, su brindis tanto de mis 2 hijos fue en ese estilo, que agradecían que pudieran estar con su madre, porque todos los años sufrían mucho cuando yo estaba en la calle, ¿no? Y sí marca muchísimo eso, porque es una realidad lo que vivimos las mujeres, porque es el doble trabajo, como bien lo identificaste hace rato, ¿no? Es llegar a casa, estar en casa, estar preocupándonos por la comida, pero los hijos también se preocupan de que no nos vaya a pasar nada, de que estén preocupadas que si llegamos o no llegamos, de los enfrentamientos que se pueda dar, ¿no? Entonces, los hijos descansan a veces cuando saben que su mamá están juntas en áreas operativas, pero sí es una problemática para ellos también. Es muy difícil. Y las mamás también. Y sobre todo porque en la institución hay muchas mamás. Eso igual la gente no lo conoce bien, ¿no? Pero sí hay muchas mamás en la secretaría. Sí, hay muchísimas mamás y todo ha pasado. Yo cuando fui apoyaba mucho a mis compañeras que sus hijos tienen síndrome de Down,
Porque desgraciadamente a veces hay instituciones que como tienen un ingreso, no les dan todo el apoyo, ¿no? No deben de tener ningún ingreso, ¿no? Entonces aquí a través de la montada, y a veces se iban los sábados y domingos, yo a mis compañeras yo las procuraba que trabajaran sábados y domingos y días festivos, y ya toda la semana pues se quedaban realmente a cuidar a sus hijos. Y puedo nombrar muchísimos casos de varias compañeras que a la fecha ese compañerismo pasa, se convierte en amistad. Apenas hace poquito que fue mi cumpleaños, una de ellas, Uni, fue y me abrazó con un cariño y un amor, reconociendo cómo nos apoyamos, ¿no? Y eso yo creo que es ser sororas, ¿no? O sea, yo a Itzania, a Karen, a todas ellas nos vemos y es un aprecio, un amor. Y yo una vez se lo dije a Itzania, ¿no? Ella siempre me reconoce, ¿no? Es mi maestra, mi maestra. Sí. Y yo siempre se lo he dicho, le dije, pero también acuérdate que el alumno supera al maestro, ¿no? Y ahora viene un reconocimiento inverso también por todo lo que hizo Itzania, ¿no? Justo eso, doctora. Itzania nos decía algo que yo lo quería retomar con usted, que usted luego venía de días pesados, de estar ahí con los mandos masculinos, que de pronto con los gritos y muy intensos, pero aún así usted llegaba y tranquila con ellas. Sí. Y que eso ella lo agradecía muchísimo. O sea, nada de que se desquitaba o algo así. Y pues luego nosotros escuchamos este discurso de es que la peor enemiga de una mujer es otra mujer. En ocasiones, yo creo que tiene que ver muchísimo los valores, ¿no? Con los que te forman. Y efectivamente, lo que refiere Itzania, pues a ella les tocó, pues la sala de juntas no estaba tan lejos de toda el área administrativa ni del área operativa, de nuestro puesto de mando que teníamos ahí, nuestra base de radio. Y sí, efectivamente, en aquel tiempo mi jefe era de explosivo, ¿no? Y ya lo comenté hace ratito, era también para que me regañaban a mí para que todos los demás escucharan. Sí, esa forma. Y entonces sí, no puedo decirte que eran, ay, por favor, no hagas esto. No, y bueno, el sonsonete que te puedo dar en muchísimos tonos musicales, pero no los voy a tocar en esta ocasión. Y yo creo que era muy importante que supieras respetar a tu equipo de trabajo, ¿sí? Porque al final ellos no tenían la culpa de que a lo mejor el mando estaba enojado, la presión, o sea, también estar en ese tipo de puestos es una presión operativa muy importante, ¿no? Entonces, efectivamente, el hecho de poder trabajar de una forma armónica con mi gente era la mejor forma de que nos podían responder, porque si no, ¿qué pasaba? Si iba a haber disgusto, yo enojada, todo el mundo enojado, no se resolvía el trabajo, ¿no? Entonces, algo que me sirvió muchísimo es predicar con el ejemplo, ¿no? O sea, hacer la tarjeta, pues la hacíamos todos, ¿no? Hacíamos un trabajo, nos quedábamos todos. Hacíamos un mapa, nos quedábamos todos, ¿no? Y ya venían unas pequeñas compensaciones porque, por ejemplo, a mí nunca me dejaron ir a los festivales de mis hijos, ¿no? 10 de mayo o cosas así, nunca me dejaron ir a los festivales, ¿no? Y yo cuando era 10 de mayo me ponía de acuerdo con que todos los hombres vinieran a trabajar para que mis compañeras se fueran pues a celebrar el 10 de mayo con sus hijos, ¿no? Apenas hace unos años empezaron a dar el día, pero de todos modos es un día no totalmente para que todas las mujeres se vayan, ¿no? Porque si no, ¿dónde queda ese apoyo, no? Entonces, sí, algo sí creo que aprendí a tener ese temple de que no me empapara probablemente del genio, del mal humor o de la presión, y lo trataba de controlar, ¿no? Fue muy importante para mí. Dentro de su amplia trayectoria, debe de haber también momentos como profesionales que diga, me encantó, estoy orgullosa de este momento, lo hice muy bien. Sí, claro. ¿Alguno que quiera compartir? Sí, fíjate que la primera vez que me mandaron al área operativa ya como directora, estuve de regional en Azcapotzalco. Azcapotzalco, una de las zonas súper difíciles. Estoy hablándote de Unidad del Rosario, la Unidad Habitacional Dos Leones. Es muy complicado Azcapotzalco. Entonces, yo estudié la licenciatura en criminalística, ¿no? Me tocó ser parte de la capacitación y de la formación del nuevo sistema penal acusatorio. Okay. Entonces, en aquel tiempo, mi maestría se enfocó a hacer un manual práctico para el policía. ¿Por qué? Porque pues no teníamos ningún tipo de maletín, ahorita ya tenemos otro tipo de recursos. Y en esa ocasión yo hice un manual práctico donde todos los policías tenían que traer mínimo guantes, cubrebocas y una bolsita y un GIS. Con el GIS podemos hacer maravillas para precisamente preservar el lugar de los hechos. Ahora de investigación, pero en aquel tiempo era de los hechos.
sale una emergencia. Me toca estar atendiendo y cuidando a José José. Okay. Sí, porque allá en la colonia Clavería, pues precisamente hubo un homenaje y ahí se llevó a cabo la develación de su estatua, ¿no? Entonces, yo me tocó cubrirlo, de ahí lo sacábamos y lo íbamos a llevar a un teatro acá por el sector de La Raza, y estábamos ya había entrado el señor, le hicieron un homenaje y de repente por radio, y me habla por teléfono uno de mis mandos y me dice que acaban de robar una bodega. Las bodegas en La Raza, en la Industrial Vallejo, son enormes, ¿no? Entonces, y que había lesionados y que había habido enfrentamiento, ¿no? Me salgo del evento, me voy, me llego al lugar y efectivamente fue una puesta a disposición muy, muy, muy grande. Teníamos un total de 13 detenidos, teníamos 3 personas que habían perdido la vida, se había recuperado cierto dinero, porque lo que se habían robado en aquel tiempo eran como 6 millones de pesos, ¿sí? Entonces me pongo a revisar cámaras, o sea, esa intuición tanto que uno tiene, revisar cámaras, empiezo a ver indicios, a seguir puntos claves, encontramos a otra persona que traía dinero, había otros que se habían llevado un dinero, y entonces yo me pongo a investigar, empiezo a hacer todo mi recorrido, doy informe de localización de indicios, y en una esquinita, en un escritorio, había un billete de un triangulito así, de un billete de 50 pesos, ¿no? Dije yo, qué raro, ¿no? Si lo que se llevaron en aquel momento eran como bolsitas, valijas, como era una empresa de abarrotería, surtían a las tiendas de abarrotes y les mandaban el dinero en valijas y esas valijas estaba dentro el dinero, ¿no? Entonces se supone que lo que se llevaron fueron bolsas de dinero, ¿no? Yo dije, qué raro, un triangulito de 50 pesos, pues esto no está así. Entonces lo jalo y efectivamente pues estaba otro pedazo ahí de 50 pesos. Entonces yo traía mi Z10 y le digo, fílmame. Es muy importante que en la cadena de custodia no filmemos, o a veces en una puesta a disposición no filmemos a las personas. Es importante que te filmes tú, porque precisamente ahí es tu actuación policial. Y conforme esa actuación policial, pues tienes unas pruebas de actuaste con legalidad, respecto a los derechos humanos y todo lo demás. Yo le digo a mi Z10, fílmame, por favor. Empiezo a sacar un cajón, empiezo a sacar otro cajón. Había una responsable que la tenían ahí como probable, la mando llamar, le digo que si ella conocía este espacio, que si había algo aquí. Me dijo, no, aquí ya revisaron y aquí no hay nada. Pero la vi un poco nerviosa y se me vuelve a parar en el escritorio que estaba ahí, ¿no? Le digo, ¿te puedes mover, por favor? Voy a revisar todo lo demás. Pues me encontré armas, me encontré cartuchos que había ahí, porque ellos prestaban servicio a una de seguridad privada. Y otra vez estaba ahí parada, ¿no? Entonces, pues mi intuición y mi profesionalismo les digo, ¿te puedes mover, por favor? La muevo, como jalo el cajón, meto mi mano y pues empiezo a sacar fajillas y fajillas y fajillas y fajillas de dinero. Puse a disposición 4 millones de pesos. En aquel tiempo yo esperaba que me dieran un reconocimiento. No me lo dieron porque los primeros respondientes, la primera patrulla que llevó, se llevó una mochila con dinero, ¿no? Entonces, para mí fue muy importante esa puesta a disposición, porque yo había trabajado en un banco, sabía cómo acomodar ese dinero. Me dice el Ministerio Público, creo que lo único que te faltó fue poner el número de serie de cada uno de los billetes, ¿no? Me tardé 2 días poniendo a disposición municiones, cartuchos, indicios, todo lo que estaba ahí y el dinero, ¿no? Y pues, pues lógicamente siempre fue la primera pregunta, ¿cómo pusiste a disposición 4 millones de pesos, no? Pues sí, pues que venga el dueño y que reclame, que compruebe y que lo ponga, ¿no? Y a mí me sirvió muchísimo porque fue mi primer juicio oral y fue la primera puesta a disposición que se hizo dentro del Ministerio Público a nivel nacional. Entonces, y yendo a un juicio oral, pues así como que fue la cerecita del pastel, y a mí me encantaba muchísimo esto de la cadena de custodia, la investigación, y trabajé con varios policías de investigación ahí en Azcapotzalco, con el fiscal que también me apoyaba muchísimo. Entonces el área de investigación fue mi máximo top ahí también en las áreas operativas. Que además ahí es demostrar que se puede llevar esta parte tanto operativa como la académica, entonces. Y aparte la honestidad, uno de mis principios, ¿no? La honestidad, ¿no? Sí, efectivamente, ese es nuestro trabajo, ¿no? Yo tenía que poner el dinero a disposición sí o sí.
¿no? Y pues si te llega a pasar en la cabeza, dices, oye, pues 4 millones de pesos, ¿y de qué puede servir? El compañero que se fue con el dinero, me imagino que se ha de haber ido con 1 millón. Bueno, ya no le llamamos compañero. Al policía que se fue con el dinero, se ha de haber ido como con 1 millón de pesos, ¿no? Pero, ¿de qué le sirvió? Pues Se sí, ¿para abandonó, qué? me abandonó la patrulla, me abandonaron chalecos y todo lo demás, ¿no? Entonces, yo creo que a mí me quedó mucha satisfacción De haber. mi investigación, cómo lo hice, todo lo puesto a disposición y eso fue muy, muy importante para mí. Jefa, con todo este tiempo que ya lleva trabajando, ¿qué avances nota de cuando usted ingresa y va avanzando a la actualidad? Esta policía, que por ejemplo ahora la jefa de gobierno denomina como la mejor policía de todo México. Sí, yo creo que eso ya es también parte de un seguimiento, no es solamente en este último periodo, en este sexenio, porque ya desde tiempo atrás se habían dado todo ese crecimiento Sí, de la policía. ujú. Somos una policía muy profesional, somos una policía totalmente preparada. Eh, Hubo una vez algún programa de que no todos éramos malos, y efectivamente no todos los policías son malos. Yo creo que lo que nos está faltando es reconocer al policía en el ámbito profesional. Y de eso trata mi segunda tesis, que espero un día invitarlos, que es Sí. esa desigualdad laboral, cómo se da con esa profesionalización. Efectivamente, la policía es la mejor preparada, ¿sí? No solamente son especialistas ahora, son gente que son licenciados, sociólogos, psicólogos, tenemos también policías médicos, Sí. tenemos de comunicación social, son diferentes precisamente materias, licenciaturas que se llevan a cabo y eso ha permitido que la policía sea profesional. Y otro punto es que cada vez que hay un error, lo que los llega a ver, la policía no solamente lo deja en una sanción, sino que hacen protocolos. La mayoría de todos los protocolos que han salido es para mejorar el error que hubo con la finalidad de que se pudiera crecer en la policía. Yo veo a mi policía en un futuro que no vamos a llegar a hacer nada más seguridad ciudadana. Esperemos que con la ciudadanía, junto con nuestros valores y el profesionalismo, lleguemos en verdad a hacer lo que se busca en muchísimas partes del mundo, una seguridad humana, que sea basada en ese humanismo que necesitamos, en esa empatía, en esos valores, que existe ese respeto, ¿no? Yo luego cuando tenía mis mandos o mis compañeras decían, ahorita vengo, voy al baño, te encargo mi teléfono. Ey, espérame, estamos entre policía, no me tendrás por qué encargar tu teléfono. Oye, ahorita vengo, te encargo mi cartera. Ey, no debe de pasar, ¿no? Entonces, es reforzar esos valores que se necesitan en la policía y son nuestros principios, nuestros ejes, que es la honestidad y simplemente igual y trabajar todo en marco de la ley, ¿no? La legalidad. Claro. Acercándonos al final de la entrevista, ya tenemos, por ejemplo, cambios como ya está la unidad de género, que tanto, digamos, ya está realizando estos patrullajes, como también las protege a ustedes dentro de la misma institución, ¿no? Ya son ustedes el 30% de la fuerza policial y se espera que crezca ya 4 de cada 10 cadetes en Unipol son mujeres. ¿Usted cómo ve estos cambios? ¿Cree que, digamos, sí va todo para arriba, para mejorar hacia las mujeres? Nos falta empoderar un poquito más a la mujer y no empoderarla dándole oportunidad. Yo no estoy ajena a que haya compañeras que lleguen a ocupar cargos jóvenes ni nada de eso, no, al contrario, que puedan empoderarlas, ¿sí? Yo creo que yo sí metería trabajando un poco la igualdad, vamos a llamar ya no tanto nada más el empoderamiento de la mujer, sino trabajar la igualdad, que pudiera haber ese tipo de competencias para cumplir con las aspiraciones que la gente quiere, ¿no? O sea, en su caso, pues las mujeres, porque habrá mujeres que les ofrezcas el cargo y ellos se voltean y dicen, no, me interesa más cuidar a mi familia, ¿no? Y habrá otras que, digamos, pues voy a ir a la par, ¿no? Si puedo jalar a las dos cosas. Entonces, yo creo que ya vemos más mujeres, pero estamos aquí. Nos hace falta crecer para llegar a los cargos realmente de poder, que es parte de mi investigación, cómo se dan las relaciones de poder precisamente y cómo se pueden empoderar a las mujeres, ¿no? Yo hablo ahí de 3 dimensiones y esas 3 dimensiones son muy importantes para que se pueda empoderar a la mujer, ¿no? No nada más a través de esos pequeños impulsos,
sino que se den una oportunidad y que también se puede evaluar, que se evalúen los resultados. Y si quisiera hablar por igualdad y decimos, pues hay 10 cargos, pues que se ocupen los cargos de las personas que tengan la mayor capacidad y el mayor profesionalismo, ¿no? Sí. Porque si me quiero ir entonces a la equidad, pues es hablar precisamente de las necesidades, en este caso que todavía tenemos las mujeres, ¿no? Doctora, ¿de qué forma invitaría a las nuevas generaciones a formar parte de la policía de la Ciudad de México? Y además, ¿qué lleva en la actualidad a una mujer decir, yo quiero ser policía? Lleva un profesionalismo. Me sigo casando con el profesionalismo. Es una carrera hermosa. La verdad es una profesión muy bonita. Es difícil, pero yo le pediría a las nuevas generaciones que sean mujeres que no se dejen humillar, porque todavía, que no se dejen discriminar y que luchen realmente por sus ideales, ¿no? ¿Hacia dónde quieren llegar? Si a mí me preguntas hasta dónde quiero llegar, yo te puedo decir, yo quiero llegar al grado más alto que se pudiera dar aquí en la Secretaría, ¿no? Y lo voy a lograr, ¿no? Eso es mi ideal. Me dicen, ¿ya cuándo se va a jubilar? Yo no me voy a jubilar hasta que haga algo por la policía, ¿no? Entonces, yo creo que invitaría precisamente a nuestras futuras cadetes, invitaría precisamente a nuestras becarias a que pudieran de alguna forma ayudarnos a que se profesionalicen, crean que la mujer es un punto muy importante dentro de la policía, y si ya logramos abrir brecha, muchísimas compañeras que nos sigan, que nos ayuden a que logremos, a que algún día, ¿por qué no?, pueda haber la primera mujer secretaria en la seguridad ciudadana. ¿Por qué no? Sí, ¿por qué no? Exacto. ¿Y será un sueño? Claro que sí, para cualquiera de nosotros. Jefa, una plática muy completa y muy rica. Ojalá después la podamos continuar para saber más cosas y datos de usted. Pero finalmente, algo que quiera compartir con nosotros para finalizar la entrevista. Pues ante todo, pues un agradecimiento por ese reconocimiento que hacia las personas, a todas mis compañeras que pudieron entrevistar, y principalmente el hecho de poderme encontrar con ustedes, de encontrarme aquí, y pues yo pudiera decir que vamos por más. Todavía somos más las mujeres que queremos crecer dentro de la policía, y muchas gracias por ello. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias.